buenas noches a todos. Mesa de lujo en esta noche. Bienvenidos a Más Nación. Vamos a arrancar el programa contándole un secreto. Información exclusiva. Lo presentamos así. Privilegios de la condenada. ¿Cómo se gestó la decisión en el gobierno para determinar de que a partir de este momento se le suspenda a Cristina Kirchner la asignación especial llamada jubilación de privilegio, que suma aproximadamente 21 millones de pesos? Buenas noches a todos. Déjenme que les cuente un poco y que empecemos a desarrollar la información exclusiva. El gobierno, el presidente Milei, el asesor Santiago Caputo y la ministra Sandra Petovelo tenían todo listo para hacer un play. Esperaban la condena, la doble condena por corrupción, no por ser mujer, la doble condena por corrupción de Cristina Kirchner. Analizaron desde el ANSES algo que venían haciendo desde el minuto 1 en que Sandra Petovelo asumió. ¿Cuál era la posibilidad de poner en cuestión la jubilación de privilegio, la asignación especial que recibía Cristina Kirchner? Y tomaron la siguiente decisión, que me parece que fue la decisión clave. En vez de someter a consideración de la justicia y judicializar la posibilidad de que se le quite la asignación de privilegio, la asignación especial, tomó la decisión de suspenderla. Y analizaron en una mesa muy chica el presidente Milei, Sandra Petovelo y Santiago Caputo. Luego Manuel Adorni se agregó para opinar y para comunicar. Tomaron la decisión de suspender en el acto ese beneficio exclusivo, esa asignación que no es una pensión contributiva. Ahora vamos a diferenciar una cosa de la otra, sino una asignación especial sencillamente por ser presidente, por ser viuda de un presidente, y una asignación presidencial que, para ser concedida por el Estado, amerita una palabra que se llama idoneidad. Marina, buenas noches. Lo primero que tenés para decir, dale. Buenas noches, Luis. Bueno, vos diste en la clave de lo que va a ser la decisión jurídica a partir de ahora. Hay quienes dicen que estamos en la cuenta regresiva para la judicialización de esta cuestión por parte de Cristina Fernández. El camino que ella optaría, por el que optaría, es el del amparo, y la clave está en lo que explicitás. Si alcanza con la ley que tenemos para esta quita por la vía administrativa y después sostenerla en la justicia, o si ella tiene un resquicio para aferrarse a los privilegios y seguir peleando por ellos, como lo hizo hasta ahora y como lo hizo con el retroactivo. Es una decisión jurídica, administrativa y política. Exacto. ¿Por qué política? Porque cuando tomaron la decisión en esa mesa chica, dijeron, bueno, ahora, si Cristina quiere ir a defenderse a la justicia, que explique por qué una mujer multimillonaria, sospechada varias veces de corrupción, haciendo negocios incompatibles por la función pública, encima tiene la miserabilidad de defender un ingreso que, repito, es clave, esto lo vamos a analizar enseguidita, es una asignación especial, es un privilegio de condenada. ¿Y por qué el que sigue es vudú? Porque es el trámite que más rápido están analizando. Sí, porque tiene condena exactamente confirmada por la Corte. Están analizando los casos de Menem, están analizando los casos de Alberto Fernández, sí, y para cada uno de esos casos hay una respuesta. Laura Di Marco, buenas noches. Hola, Primera Luis. mirada sobre esta decisión de alto impacto que va en el sentido de lo que pide la sociedad y de la ética
y la normativa que cree que tiene que tener el gobierno. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Bueno, es lo que acabas de decir, ¿no? La gente lo que quería era que a Cristina le saquen la plata, es lo que no hizo la justicia. Me parece que el Ejecutivo jugó mucho más fuerte que la justicia, no porque Milei haya hecho justicia, sino porque tomó una decisión administrativa que la gente esperaba. Yo ayer, por ejemplo, subo un taxi y el taxista me pregunta, ¿cuándo va presa? ¿Cuándo le sacan la plata? Sí. ¿No? Bueno, esto es lo que la gente estaba buscando y creo que es algo muy reparatorio para todos los argentinos. ¿Y cuándo le sacan la jubilación de privilegio? Porque es una asignación especial denominada también jubilación de privilegio. Rápidamente, después desarrollaremos los cuadros. ¿Por qué no a Menem? Primera respuesta de una altísima fuente de gobierno. Porque cuando Menem murió, acá está Daniel Santoro, uno de los que investigó más y mejor la causa por la que Menem finalmente fue condenado, porque cuando Menem murió, entiendo yo que no tenía una condena firme, dicen en el gobierno. ¿Y por qué? Porque la persona que está recibiendo la pensión graciable, que es su lema Menem, no tiene ninguna acusación y ningún delito. Primera mirada, Daniel, ¿es correcto que Menem murió sin una condena firme o nos estamos acordando mal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Exactamente, Menem había sido condenado a 7 años y medio de prisión por el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, pero faltó la confirmación de la Corte para que la condena quedara firme y para que también la multa que tenía que pagar quedara firme, Luis. Bueno, y en este contexto hay otra fuerte decisión política que es de cara a la sociedad. Nosotros por eso le pusimos esta segunda carátula. ¿Cómo le pusimos, Lari? La motosierra anticasta, que es también batalla cultural, lo estoy mirando a Diego Recalde, avanza. La motosierra anticasta, que es también batalla cultural de cara a la sociedad, avanza. Buenas noches, Diego. Una primera mirada, por favor. Buenas noches, Luis. Bueno, la primera mirada que viene a mi mente es, ¿vos sabías que entramos en el libro de récord Guinness? Argentina tuvo 2 presidentas mujeres y las 2 fueron condenadas por corrupción. Las 2. Una Isabel Martínez. Una Isabel Martínez y otra Cristina Fernández de Kirchner. Y hay otra singularidad que hace que estemos en ese libro de récord Guinness. ¿Cuál? Estuvieron casadas con 2 presidentes que tuvieron la suerte, entre comillas, de morirse antes y no ser condenados, pero ambos fueron investigados por enriquecimiento ilícito, tanto Néstor como Juan Domingo Perón. Bien recordada la historia, pero ¿por qué no empezamos por el principio y vamos contando de a poco, breve y contundente, cómo surgió esto? Lo anunció esta mañana, alto impacto el anuncio, ¿eh? Sí, claro. El vocero del presidente, Manuel Adorni. Se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos 21.827.624 pesos con 65 centavos. El beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. Plata, ¿no? Silvina Martínez, buenas noches. Sí, buenas noches. Nosotros venimos hace años atrás del tema de la jubilación de privilegio de Cristina y puntualmente de este beneficio que se le otorgó, no por ser viuda o expresidenta, sino por haberle otorgado 2 jubilaciones de privilegio, algo que está expresamente prohibido por la ley 24018, pero bueno, una interpretación que hace la justicia avanzando con un no recurso por parte del ANSES de Alberto Fernández, termina cobrándolo. Y después la comunicación de Adorni, también eso es una comunicación política, Laura, porque
terminan de decirlo. Esto se decidió en horas, ¿eh? Lo tenían analizado. Me parece una jugada muy inteligente, ¿no? Porque además habla de la palabra privilegios y la gente en parte vota a Milei porque siente que hay una casta privilegiada que cobra pensiones y cobra jubilaciones extraordinarias o de privilegio cuando hay un 50% de la Argentina pobre, que además no se lo merecen o que no tienen el mérito, mira, fíjate lo que pasó con Rodríguez A, ¿no? Gobernó 7 días y se lleva, creo que una pensión, bueno, muy jugosa, no recuerdo ahora exactamente el número, pero una asignación especial. Que también se denomina jubilación de privilegio. Y a mí me impacta esto de que en la resolución que toma el gobierno equipara a Cristina con los dictados, con los presidentes de la dictadura militar, porque la cree indigna de recibir una jubilación de privilegio, porque la corrupción se puede equiparar o podría equipararse, si bien, digamos, eso el otro día lo decía Lilita Carrió, no lo hicieron, con delitos de lesa humanidad, ¿no? Y le hace, queridos colegas, pisar el palito. ¿Sabés lo que dice en el gobierno a esta hora? Dice, a Cristina la llamaron corrupta, tiene 2 condenas en firme. Dejó los dedos marcados por todos lados, está recontra condenada. Y salta y le dice, dictadorzuelo, al presidente solamente cuando le sacan la jubilación de privilegio. Desde el punto de vista político es muy fuerte eso, ¿no? Sí, y sobre todo que en ningún punto de su defensa, cuando hace el descargo en X, habla de su inocencia, ni pregona su inocencia. Faltó que dijera, ok, soy corrupta, pero estos también lo fueron y se la siguen llevando a la casa. Es impresionante cómo nivela para abajo desde su propia situación y además el arte de hablar de otra cosa de Cristina Fernández, ¿no? Es que cambiarlo María, todo. Eso ya lo dijo. Se ríe Diego Recalde. ¿Cómo? En su alegato, ella ya lo dijo. Digo, ella no dice que ella es inocente, ella dice que los demás hicieron lo mismo. Lo ha dicho cuando dijo, esta no es un juicio a Cristina Kirchner, este es un juicio al peronismo. ¿Por qué no investigan a los Caputo de la vida, los Calcaterra? Sí, claro. Ella nunca dijo yo soy inocente, no lo dijo jamás. Bueno, los psicópatas políticos son fundamentalmente negadores. Estoy hablando de psicópatas políticos, ¿no? No de otra clase de psicópatas. Pero de nuevo, lo incorpora el gobierno dentro de una gran batalla cultural. Por favor, Lari, es importante que tengamos claro esto, porque ahora vamos a ver el contexto donde se produce esto y genera una especie de, lo voy a decir, en una parte de la sociedad, como alivio, felicidad, por fin, reivindicación. Poné de nuevo la carátula, Lari, por favor, te lo voy a agradecer. La motosierra anticasta avanza. Eso es batalla cultural contra el privilegio de Cristina. Y fíjense, no solamente contra el privilegio de Cristina, contra el privilegio de Vudú. Ahora le vamos a preguntar a los especialistas porque están trabajando en eso. Contra los gremios aeronáuticos. Hoy hay un anuncio, Camila se va a ocupar de eso. Contra los econochantas, que los tienen guardados en el lugar no solamente de la reivindicación y de la venganza, de la batalla cultural. Ustedes econochantas, le dice el presidente y el ministro, que se la pasa haciendo pronósticos y que venden sus pronósticos a las empresas, a los bancos, etcétera, etcétera, no pegaron una. No sé cuántos econochantas, pero eso también es parte de la batalla cultural. Voy a saludar a Andrea Falcone. Andrea, buenas noches. Háblanos de esta decisión que tomó, que de nuevo tiene que ver con la decisión de suspender, para que luego eventualmente judicialice Cristina, una asignación especial, una denominada jubilación de privilegio. ¿Qué ves vos acá? Yo veo que quizás esté cometiendo el mismo error que hizo Mauricio Macri en su momento, porque lo que se está decidiendo es suspender sin habilitar un espacio y un expediente donde ella pueda defenderse. El fondo de la cuestión seguramente es discutible, yo creo que en general es discutible la asignación presidencial completa, digamos, claro. No importa la de ella, la de todos. Ahora, perdón, Andrés, es muy importante esto. ¿Sí? No es contributiva, no es que aportó para la jubilación Laura, Marina, Camila muy atenta, Diego Recalde, Tono, no es que aportamos. Se la dieron, es una asignación especial por ser presidente o por ser viudo de un presidente. Sí, que además, digamos, es una figura que debería desaparecer, sobre todo en un país donde tenemos jubilaciones mínimas de 340.000 pesos. Ahora bien,
La forma de hacerlo es aprender de lo que ya pasó en el pasado, y en el pasado ese expediente que recién mencionaban tiene que ver con que se hizo mal la suspensión. Lo que hay que habilitar es un expediente, como pasa también con el resto de los jubilados cuando les van a suspender o cambiar un beneficio. Se abre un expediente, se la notifica, ella tiene oportunidad de defenderse, de ejercer su derecho a defensa y de presentar prueba. Pero acaban de suspenderlo. Se va a tener que defender, Cristina, en un expediente. Es una decisión política en todo caso. Pero, Andrea, yo ahí creo que el éxito del gobierno es comunicacional. Esto a mí me hace acordar a cuando Néstor Kirchner en algún momento dijo la Argentina no tiene más deuda porque le pagó el Fondo Monetario. Eso no era verdad, porque había deuda de los bonistas, pero la gente lo que tomó es la Argentina se liberó del Fondo Monetario. Bueno, esto es lo mismo. Vos agarrás hoy a cualquiera en la calle y le dicen a Cristina le sacaron la guita. Después vemos qué pasa, se judicializa, tal vez se la devuelven, pero la jugada política es comunicacional. Es un gesto político. Déjame decirte que, en línea con lo que dice Laura, hace un tiempo Milei, cuando anunció, creo, la suspensión, la decisión de no cobrar su jubilación de privilegio, de renunciar, dijo, si vos te la robaste toda, no merecés nada, palabra más, palabra menos. También dejó una marca ahí de batalla cultural. Mirá. Y como si todo esto fuera poco, se bloqueó el tema de eliminar la jubilación de privilegio. Así es que a mí me importa un rábano. Digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Porque ¿saben qué? Digamos, si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero claro, estos están acostumbrados a hacer zafarrancho durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de p***, y por eso hay que eliminarlas. Fuerte mensaje, ¿no? Sí, me parece que en el fondo la discusión es si debe existir el privilegio independientemente de cuál sea tu conducta como presidente o vice, ¿no? Porque me parece que eso quiebra el principio de igualdad ante la ley, más con las mínimas, como decía recién Andrea Falcone. Yo no soy nadie. Ningún expresidente, alto funcionario debe recibir una asignación especial, ni jubilación de privilegio, se llame como se llame. De la Rúa, Macri, Menem, Daniel Scioli, que tiene una y que integra el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que la condena vuelve todo más obsceno y una condena con doble conforme opera como agravante en esta situación, pero no deberían existir estas asignaciones de privilegio. Pero perdón, mi ley se refiere a que en la ley bases estaba la derogación de la ley de jubilaciones de privilegio. Ah, mirá vos, claro, muy importante lo que aporta Daniel, ¿eh? En la ley bases estaba incorporado y Pichetto y otros diputados negociaron para sacarlo. A eso se refiere en esa conferencia el presidente Milei. Hay una nota en La Nación, en la Home, ponela, porque vuelve al tema de la discusión de la que algunos están tomando, ¿eh? La pensión del Carlos Menem no fue alcanzada por el recorte del gobierno, aunque también tenía condena confirmada por corrupción, aunque no era firme. Adorni anunció que le sacarían la jubilación al expresidente y la pensión especial a Cristina Kirchner, y Javier Milei retuiteó un mensaje que dice que lo mismo planean hacer con Amado Vudú. Silencio sobre el caso de Menem, adorado, dice ahí, por el presidente. ¿Qué decís, Silvina? A ver, lo que yo te aclaro en todo esto es que esta pensión, esta jubilación de privilegio no es automática. No es que vos cesás en el cargo como presidente y vice y automáticamente la empezás a cobrar. Es a petición de parte. O sea, que todas estas personas que la están cobrando, Cristina inclusive, después te lo voy a contar todo el trayecto, hicieron una presentación para poder cobrar esta jubilación, esta pensión de privilegio. Se analizará cada caso concreto. Ella, Cristina, en la apelación o en esta amparo o juicio que presente en contra de la decisión del ANSES, podrá decir que no se está aplicando la igualdad ante la ley precisamente para el caso de Menem. Bueno, veremos qué resuelve el gobierno en ese caso. De nuevo, el caso de Menem, ¿qué hay que tener en cuenta en el caso de Menem? Vos que hiciste la investigación del tráfico de armas que terminó con Menem con prisión domiciliaria, ¿no? En la casa de Armando Gostanián. ¿Cómo hay que leerlo, Daniel? Él tuvo prisión preventiva durante 6 meses en el año 2001, pero lo que pasa es que él fue absuelto por el Tribunal Oral. Después la Cámara de Casación ordena condenarlo.
y nuevamente otro tribunal lo condena. Entonces faltaba el doble conforme, en este caso que tuvo esas dudas, el tema de la Corte. Pero Menem no hizo las maniobras a las que se refiere Silvina y lo que va a decir la doctora Andrea Falcone. La doctora Andrea Falcone, de abrir, Falcone. de abrir que su cuñada en el Ministerio de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, un trámite express, unos meses antes de llegar el poder a Macri, le diera porque la discusión es cuando ella incorpora la pensión de Néstor Kirchner, Claro. porque la ley es muy clara, dice único privilegio y que tiene que optar. Macri con Stanley, ¿no? Le dice optá. Ella no quiere optar y entonces dice no tuve derecho a la defensa en el expediente a la que se refiere la doctora, y ahí empieza el juicio polémico por la que... Yo voy a poner sobre la ganó, mesa ¿no? algo que me parece muy interesante. En el año 2001, todos ustedes eran muy chicos, en el año 2001, nosotros con fundaciones y organizaciones, Poder Ciudadano, presentamos la primera consulta popular y se obtuvo a través de esa consulta popular la sanción completa, primero sanción en diputados, después sanción en senadores, de todas las jubilaciones de privilegio. ¿Ustedes recuerdan qué pasó? Porque era un momento muy convulsionado. ¿Vos recordás, Andrea, qué pasó? No. Yo lo recuerdo perfectamente. Un decreto de necesidad y urgencia de Duhalde volvió para atrás todo. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que los derechos adquiridos iban a hundir al Estado. ¿Sabés lo que decíamos de nuestras organizaciones? Que esos eran discusiones que tenía que dar el Estado juicio por juicio y caso por caso, y que no iba a ser tan grave. Yo creo que de nuevo se pone sobre la mesa esta nueva discusión. No sé si compartís, Andrea. Sí, yo creo que hay que hacer una revisión integral. También tenemos el caso de Isabel Perón, que está cobrando esa pensión y que está viviendo en el exterior, algo que está expresamente prohibido. O sea que excepciones hay varias. Creo que el tema de fondo es indignante, seguramente, digamos, el tema de fondo no hay ninguna discusión. Yo no puedo dejar de plantearlo desde el punto de vista técnico-legal, porque si esto hoy es un anuncio mediático que después redunda en una inconstitucionalidad, la verdad es que no está ganada esa batalla. Entonces, es muy importante sostener las formas legales y el que el acto administrativo sea válido y que después eventualmente se discuta en la justicia, pero que de entrada el acto administrativo sea válido y que se pueda ejercer el derecho de defensa. Solamente también para dejar en claro que hace 4 años no funcionó esta misma forma. Entonces, a veces, para tener resultados distintos, tenemos que hacer las cosas también de otra manera. ¿Y qué pasa con los privilegios? Sí, perdón, Luis. No. Lo que vos decías con respecto al 2001, todo lo que maduró esta sociedad para que hoy estemos discutiendo si los presidentes o vicepresidentes merecen tener un privilegio. Y te aseguro que si haces una encuesta, una consulta popular, una asignación de privilegio, la gente te va a decir que no. Porque esta fue la maduración que tuvo la Argentina en más de 20 años. Que yo nosotros comparto. Cuestionemos eso. ¿Por qué tienen que cobrar una jubilación de privilegio? Claro, que es la primera pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? Por supuesto que hay que respetar la forma, las decisiones judiciales, pero es la primera pregunta que... ¿Por qué? ¿Por qué Adolfo Rodríguez, después de decidir lo que decidió, no default, no vamos a pagar los intereses de la deuda externa, una semana presidente y cobra esta pensión especial y de privilegio? No tiene ningún sentido. Por eso, Silvina, podemos hablar en este capítulo de los privilegios los privilegios de la condenada Cristina Kirchner. Contanos un poco. Mirá qué linda la carátula. Los privilegios de las condenadas. Afuera, Milei corre los privilegios de Cristina Kirchner sobre la base de la decisión que estábamos comentando. Mirá, vamos a leer un poco el comunicado, que es hoy lo que se conoce, que, bueno, como fue confirmada por la Cámara de Casación, la condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y inhabilitación especial perpetua, el Ministerio de Capital Humano resolvió dar de baja los beneficios de privilegio. Ahora yo te traigo una consulta, a ver, esto que estamos debatiendo, ¿puede el gobierno efectivamente dar de baja esto que mencionaba la doctora? ¿Qué es lo que sucede? Si puede dar de baja, perdón, te lo voy a responder. Sí, lo decidió, lo suspendió. Claro, Le suspendió si es legal, si es jurídico, si se puede hacer o no se puede hacer. Prácticamente lo puede hacer porque lo hizo, pero digo sí. Bueno, te traigo un artículo del Código Penal que establece que si bien está aplicable a la inhabilitación absoluta, y acá hay una inhabilitación especial, pero dice el artículo 19 del Código Penal que la inhabilitación importa, en el artículo 4, la suspensión del goce de toda jubilación, pensión, retiro civil o militar
cuyo importe será percibido en ese caso por los parientes que tengan derecho a pensión. Muy importante lo que acabas de decir y yo todavía no le oí. ¿Lo pones de nuevo, por favor, y pones en contexto para que lo entendamos bien todos? Por supuesto, a la audiencia. Ponelo de nuevo, por favor. Muy importante. Código Penal, artículo 19, dice inhabilitación absoluta. Recordemos que hay inhabilitación especial o absoluta. La inhabilitación especial, bueno, fue para ejercer cargos públicos. No sabemos si esto va a quedar firme en ese sentido, si va a ser absoluta o especial, pero expresamente dice el Código Penal que si hay inhabilitación para algo que resuelva la justicia, implica la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro civil o militar. ¿Qué significa esto y cuándo se aplicó? Vos sabés que hay antecedentes y por eso el gobierno lo cita. La Corte se expidió sobre este artículo en los delitos de lesa humanidad. En el fallo Menéndez, cuando dijo, a ver, esto no es inconstitucional, en los delitos de lesa humanidad se puede aplicar y se puede suspender el goce de esta jubilación o pensión. Veremos qué dice la Corte en los casos de, bueno, la ley 24018 que hasta ahora no llegó. Muy importante. Pero hay antecedentes en la justicia de debatir la constitucionalidad de esto, de una suspensión de una jubilación. Después me gustaría ver la reacción de Cristina. Sí. Un segundito, Laura. Sí. Después me gustaría repasar la reacción de Cristina, porque esto también es una reacción política que la coloca en un lugar muy incómodo. Y déjame que termine Silvina de presentar sus cosas y te escucho, Laura, por favor. Bueno, dale, Silvina. Vamos a la cronología de este millonario beneficio que recibió Cristina. Wow. 2010, Cristina, presidenta, tramita ella misma y cobra el beneficio como viuda del presidente. Ella lo tramita, ella se lo otorga. 2015... Perdón. Pequeño detalle, ¿no? Ella lo tramita y ella se lo otorga. Continuemos, por favor. 2015, Cristina presidenta también tramita su beneficio como expresidente. Ella lo tramita, ella lo cobra en un trámite express. Un segundito, de nuevo. No, es una caradura. A ver, es una caradura. Está de un lado, del otro. Opera a sus funcionarios para que le den el beneficio. Y además, es una miserable, multimillonaria, como producto de hechos de corrupción, según dijo la justicia 2 veces, con doble chequeo. Y está peleando por una jubilación de privilegio. Eso también indigna, e indigna doblemente. Perdón, Silvina, dale. A ver, esto hay que recordar porque los otros expresidentes lo tramitaron cuando se fueron, lo tramitan ellos mismos cuando están en el cargo. Bueno, seguimos. 2017, Macri le dice, optá, Cristina, o te llevas una pensión o te llevas la otra, no puedes hacer las dos. Cristina no opta, entonces sale una resolución que dice, te quito uno de los beneficios. Cristina apela esta decisión en primera instancia es confirmada, la Cámara luego, a raíz de una apelación del ANSES, tiene que resolver, pero ¿qué pasa? Gana Alberto Fernández y Cristina como vice, nuevamente Cristina en el poder. Entonces, 2021, pendiente esta apelación que el ANSES después no mantiene en segunda instancia, es cuando el ANSES le restituye el beneficio. Y hablando de Alberto Fernández, Laura, perdón, ahora te digo, pero hablando de Alberto Fernández, porque es solamente esto, Nico, ayúdame. ¿Por qué? Dice, ¿y por qué no se la quitan a Alberto Fernández? Que tiene una causa por violencia de género y tiene otra causa de corrupción por la causa de los seguros, Camila lo sabe. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera fue llamado a declaración indagatoria, ¿no, Nico? Digámoslo esto también. Claro, Luis, tiene fecha para indagatoria en la causa seguros, no tiene fecha todavía de indagatoria en la causa de violencia de género. Por eso para mí el anuncio del gobierno es efectivo desde el punto de vista mediático, pero es incompleto. No por el caso de Alberto Fernández, sino por el caso de Amadou Boudou, que está ahí al lado, que tiene una condena firme. Entonces, digo, si la información del gobierno es que en el caso de Amadou Boudou, en los próximos, no sé si horas o días, van a anunciar la suspensión de su asignación especial como vicepresidente de la Nación. Es lo que dicen, ¿eh? Permitime agregarte el dato de que ya se inició el expediente hoy mismo. Se inició el expediente. hoy Contanos mismo. un poco. Fuentes de Casa Rosada me confirman que hoy se inició el expediente también por Amadou Boudou y que más tardar el lunes estaría publicada la resolución de las mismas características que la que vimos recién de Cristina Kirchner. A ver, podemos debatir. Cada uno puede dar sus argumentos técnicos. Me encanta Andrea Falcone, Silvina Martín. Ahora, hay un contexto cultural, político, de momento, de humor social, que está gobernando la situación, ¿no, Laura? Totalmente. Además, sí, entiendo esto de Boudou y los argumentos que hay alrededor de esto, pero si vos le preguntás a la gente qué es lo que quiere, 60% de la sociedad, 70%, es correme a Cristina Kirchner de la cancha política, porque ese porcentaje se sintió humillado, orinado, abofeteado. Corrémela, esto es lo que el mandato de la gente desde hace
muchos años. Y que devuelvan algo de lo que se Y chorearon. que devuelvan algo de lo que se chorearon, por eso también se habla del decomiso. Entonces, lo de vudú es secundario, no digo que sea secundario, comunicacionalmente, políticamente, es una batalla secundaria. Y por otro lado, me quedé con algo que decía Silvina, que es muy importante, Silvina Martínez, con esto de conectar la inhabilitación con el retiro de las asignaciones de privilegio, que se pueden retirar, se pueden revocar, a diferencia de las jubilaciones comunes, porque no tiene que ver con los derechos adquiridos, que esto es lo que lo trababa Milei. ¿Te acordás cuando Milei dijo, no le podemos quitar las asignaciones porque son derechos adquiridos? No. Sí, y hay una discusión sobre los derechos adquiridos. Y van a seguir otras discusiones sobre los derechos adquiridos, de temas que exceden los de las jubilaciones de privilegio. Ahora, Silvina, una última información. Espectacular la información que trajiste. Felicitaciones, Silvina. Yo no había visto mucho de los análisis a partir del Código Penal. La última, dale. Bueno, ¿qué dice la ley 24018? La ley que otorga este beneficio, artículo 5. La percepción de esta asignación es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro, prestación graciable, provincial o municipal, sin perjuicio de los derechos de los interesados a optar por una o por estos últimos. Bueno, esto es lo que Cristina vulneró, lo que el ANSES vulneró de Alberto Fernández al otorgarle las dos jubilaciones y las dos pensiones. Un dato menor. Perdón, Cristina va a poder tramitar su jubilación común si ella quiere. Claro. No significa que le quitan todo. Perdón, Andrea, qué dato ese, ¿no? Porque ¿quiere derecho? Bueno, tramita la jubilación común. El problema es que no le alcanza para cerrar el blanco la jubilación. Claro. Una mínima. Claro. Pequeño Yo detalle. entiendo el punto, Andrea Falcone. Che, seamos respetuosos de las instituciones. A mí me da miedo que tomemos decisiones en términos generales solo por humor social, porque también hay un... Yo no digo, toda esta normativa que se pone es correcta, solo digo, hay una ley de procedimientos administrativos y las decisiones de ANSES son decisiones administrativas y Pero hay que Andrea, seguir un yo te he procedimiento. oído a vos discutir porque los juicios por el 82% y otros que son parte de una decisión de contexto administrativa tardan 2.500 años. Y la ANSES apeló en eso todos. también es un problema. Bueno, y la ANSES apela a esos esta juicios. semana Y no tuvimos- apela, y no apela con Cristina. Acá hay un problema de yo no soy abogado, hay un problema de discriminación. Ni no con la mamá positiva. tampoco apela. ¿Cómo? Ni con la mamá de Cristina tampoco apela. Exactamente. En eso sí es así, tal cual. Perdón, porque- recordemos, pongamos en contexto. Recuérdalo, Andrea. Ofelia Wilhelm, la mamá de Cristina Fernández, le hicieron un trámite jubilatorio súper express. ¿Y por qué? Porque era la mamá de Cristina Fernández, ¿no? Sí, tenía un juicio, todos los juicios se apelaban a segunda y digamos, también a la Corte, en el caso de ella no fue apelado. Con lo cual, siempre insisto, sobre el fondo de la cuestión estamos todos de acuerdo. El hecho de que los juicios de los jubilados tardan mucho, esta semana igual tuvimos la noticia de que finalmente se está haciendo efectiva la medida del gobierno de hacer los ajustes de los saberes mensuales de quienes tienen sentencia firme. Empezamos a ver las primeras sentencias que tienen esta situación. Pero bueno, en esta situación hay que tener solamente este cuidado. ¿Sabes para qué, Luis? ¿Para qué? Para que esto no se caiga después. Que después no terminemos con un mismo expediente judicial donde digan que el acto administrativo es nulo y volvamos 3 pasos para atrás. Y también mirar qué hacen los jueces. Y acá Claro. recurro a Silvina, Sí. porque el juez que le dio la derecha a Cristina Fernández para percibir el doble beneficio es un juez que ella después, digamos, impulsó para el Consejo de la Magistratura. Exacto. Y el fiscal que intervino es un fiscal de justicia legítima. Exactamente. Entonces también eso hay que mirarlo, ¿no? Cuando cambia el humor público, a veces también cambia el humor de los tribunales. Tenías un dato, Camila, agréganos, por favor. Estaba justamente haciendo un cálculo, Luis, de los 84.000 millones de pesos de perjuicio económico que se mencionan en la condena, en la confirmación de la condena de ayer, que son a diciembre del 2022, decíamos unos 500 millones de dólares a fecha de hoy, ¿no? Más o menos. Esto por vialidad le implicaría a Cristina financiarse 24.214 jubilaciones de privilegio o su equivalente 217 años del mismo. A ver, de nuevo. ¿Qué cuenta hiciste para que lo entendamos todos? Lo que ayer vimos en la sentencia es que se ratifican 84.000 millones de pesos de perjuicio económico, que es un cálculo hecho a diciembre del 2022. Haciendo las cuentas de dividir por dólar oficial en ese momento y multiplicar por dólar oficial en este momento, como para tener más o menos una perspectiva, estamos hablando de que le servirían para financiarse a Cristina Kirchner 24.214 jubilaciones de privilegio, es decir, 2.017 años de jubilaciones de privilegio. Enseguida volvemos al tema... Perdón, Diego. No,